criminalístico. Grety Hoffman a la mesa de Tiempos Violentos. ¿Cómo estás, Grety? Buenas noches, chicos. Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Momento de decir que el Estado está a tiempo de resolver el problema que estamos viviendo actualmente. Buen punto. ¿Estamos a tiempo todavía? Lo vamos a tratar de desentrañar en esta conversación de Tiempos Violentos. Saludo también a la otra mujer que nos acompaña en esta mesa. Muy bien que tengamos presencia femenina, la vicepresidenta del Partido por la Democracia, Paz Suárez. ¿Qué tal, Paz? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Y decir que ya es tiempo de que se humanice la labor de Carabineros. Ellos necesitan que esto ya no hay más fondos, ya tocamos fondo y las familias de Carabineros están esperando una solución. La familia de Carabineros busca una solución, humanizar también la labor de Carabineros, es parte de lo que nos plantea la vicepresidenta del PPD. Ahora, a mi derecha también se encuentra el director ejecutivo del Instituto Respública, José Francisco Lagos. ¿Cómo estás, José Francisco? Gusto de tenerte con nosotros en el programa. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Y yo planteo una pregunta. ¿Por qué tenemos que esperar a que se produzcan tragedias para priorizar los temas de la política? Qué buen punto. Yo coincido plenamente. La verdad es que hemos visto en las últimas horas una vorágine legislativa de propuestas, de cambios, de avances, a partir de tener que lamentar la muerte de la sargento Rita Olivares en el Belloto. ¿Por qué tenemos que estar siempre reaccionando, Mauricio? ¿Es que acaso la legislación no los protege lo suficiente? Bueno, nosotros ya lo hemos conversado. Hay una legislación robusta, por lo menos, respecto de aquellos atentados más graves que se cometan en contra de Carabineros en el ejercicio de su función. Hay que recordar que el homicidio de un carabinero en ese contexto es sancionado con penas que van desde los 15 años un día hasta presidio perpetuo calificado. El problema quizás va por otro lado, ¿no? O sea, ¿cuál es la gestión que existe para los efectos de que Carabineros pueda realizar de buena forma su labor? ¿Cuál es la preparación, no solamente material, ¿no? Contar con la indumentaria necesaria para poder enfrentar el fenómeno de la delincuencia que cada vez se vuelve más complejo, más violento? Y además, si es que tienen también las competencias suficientes, si el Estado invierte en ese ámbito para poder enfrentarlo, ¿no? Y yo creo que también está este tema, ¿no? de que se reacciona reactivamente, ¿no? Porque obviamente hay un escándalo y fíjense, van a suspender una semana distrital, van a aplicar la máxima urgencia legislativa a un conjunto de proyectos que está desde hace rato en el Congreso, ¿no? Claro. Ese también es el otro tema. Claro. Pregunta, Mauricio, a ver si podemos sintetizar la respuesta. ¿Estás de acuerdo con lo que plantea el subsecretario Monsalve? Él señaló algo así como: la gente ve que hay reincidencia sin que las penas sean efectivas. ¿Estás de acuerdo? O sea, hay casos que son así. Yo creo que el principal problema es que no existe una expectativa por parte de quienes cometen estos hechos de que efectivamente van a ser sancionados de manera concreta en el caso que delincan. Más allá del tema de las penas, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver con la efectividad de la labor policial. Y para eso necesitamos más inteligencia, más y mejores policías, más que aumentar leyes. Yo no sé si es que va a mover la aguja de alguna forma el que aumentemos las penas de 15 años un día a presidio perpetuo calificado a presidio perpetuo simple a presidio perpetuo calificado. O sea, sí, la persona que va a cometer, ¿no?, alguno de estos hechos, la persona que tiene un arma y que la va a utilizar para los efectos de garantizar impunidad cuando está cometiendo un delito, disparándole a Carabineros, no creo que tenga ahí, digamos, la decisión si va a disparar o no, si va a atacar o no a Carabineros. Claro. Tiene que ver con que él tenga la expectativa de que más allá de la pena, si es que comete el delito, efectivamente va a ser sancionado. El problema es que en Chile, ojo también, el índice de éxito policial y procesal, penal, en términos de obtener una condena, cuando se trata de delitos que no son flagrantes, también es muy bajo. Mientras si no se detecta un delito en flagrancia, la posibilidad de condenar a un culpable es baja. En la práctica es muy bajo. Entonces, ese también son problemas estructurales que nos tenemos que hacer cargo, aprovechando la coyuntura y no cayendo en el populismo penal. Ahí le pregunto a Paz de inmediato, ¿por qué está instalada esta sensación de impunidad? ¿Por qué una persona que está participando en un delito le disparan a un carabinero? Es por lo que plantea Mauricio de alguna forma, que la sensación de que te va a salir gratis es demasiado alta. Hay una sensación de impunidad. Claramente la gente hoy día siente que nadie los protege. Y la verdad es que si tú miras el espectro dentro de una población, los barrios más vulnerables son los que más requieren carabineros, son los que menos carabineros tienen.
la gente dice no queremos esto, carabineros, que los derechos humanos, y en el fondo nadie se enoja si tú tienes un carabinero en la puerta de tu casa porque te sientes más seguro. Por lo tanto, hay una sensación de impunidad y eso es producto que el mismo sistema en algunas ocasiones lo ha dado. Mira, lo comento en este espacio, yo fui esposa carabinero durante 18 años de mi vida. Ya. Y a mí me tocó enterrar amigos. Yo enterré amigos y ha sido bien doloroso porque cuando tú estás detrás y tú sabes que tu esposo va a salir a trabajar y tú no sabes si vuelve. Cuando tu esposo llega garabateado, escupido, golpeado, cuando tu esposo siente que el único espacio de confort que tiene es la familia, porque ni su empleador lo protege, entonces estamos en un problema como país. Y eso es lo que también le pasa al funcionario hoy día, porque queda sin trabajo, saca su arma en cualquier momento y queda sin trabajo. ¿Qué te pasa a ti cuando desde tu propio sector político han sido particularmente duros con carabineros, con la Policía de Investigaciones, con Gendarmería? ¿Cómo tú canalizas esta propia experiencia que nos estás contando hoy día en tu sector político? Mira, primero, dentro de la izquierda hay dos sectores, ¿no? Y yo pertenezco a un sector de centro-izquierda, que cree que la seguridad es un derecho humano, ¿ya? Hay un sector que es más de izquierda, que ha llegado al gobierno y a los espacios de poder desde la crítica. Y siempre criticar es más fácil que construir país, soluciones. Entonces hoy día que estás administrando y te toca construir una solución, es difícil. Cuando tu pasado te condena, por tus dichos, por las declaraciones, todo está todo ahí. O sea, cuando tú tienes una ministra de la Mujer hoy que dice puta maraca pero nunca paga, y hoy día te toca ir a enterrar a una carabinera como ministra de Estado, o sea, ¿de qué estamos hablando? Hay una sensación de que este gobierno tampoco lo va a hacer. Yo entiendo que hoy día el presidente está en la búsqueda de construir soluciones. La ministra Toá ha estado como punta de lanza de estos procesos y el PPD es un partido de centro izquierda. Por lo tanto, nosotros no es ahora, siempre hemos tratado de construir soluciones, para bien o para mal, con el mix de diputados y senadores que tiene el PPD, unos más centro, unos más de izquierda, porque eso es el PPD, la esencia del PPD es un mix. Es interesante la reflexión de Paz y te pregunto, José Francisco, a partir de justamente lo que nos cuenta Paz, ¿es más titánica la tarea para el gobierno del presidente Boric el poder avanzar en una agenda que proteja a Carabineros, que le dé seguridad a Carabineros, a partir justamente de su pasado político? No sé si más titánica, porque él tiene la ventaja de que no tiene una oposición que duda de Carabineros constantemente. Es decir, a él le bastaría presentar los proyectos de ley y que se aprobaran en el Congreso. El gobierno anterior no tenía esa facilidad porque era minoría en el Congreso y además tenía una oposición que constantemente cuestionaba el actuar de Carabineros. Y por eso a mí me parece un punto que señalaba Mauricio que es crucial, que esto no se trata simplemente de aumentar las penas, porque si fuera eso, bueno, pongámosle a todos los delitos 30 años y se acaba la delincuencia. Evidentemente hay un problema de fondo y a mi juicio se requiere un diagnóstico adecuado que a veces es más fome, es más lento, es más pausado, pero un problema de la envergadura que estamos enfrentando ahora requiere hacer ese diagnóstico adecuado para dar las soluciones que sean eficaces para la situación que Adelántame estamos viendo. 3 pilares de lo que sería un análisis serio del problema. Lo primero es que hoy día el sistema punitivo, la cárcel no asusta a los delincuentes, porque la cárcel es Irse a la playa, como dicen ellos. es una proyección más de la escuela del delito, si se quiere. Es como un posgrado que hacen porque tienen más relaciones, porque tienen contacto con el exterior, porque vemos que muchos delitos se cometen desde las cárceles. Es decir, hay una cuestión que es bien transversal. Segundo, el actuar de las policías. A mi juicio, evidentemente hay una cuestión institucional que está al debe. No creo que ahí sea el problema principal, pero sí hay una cuestión institucional importante porque, entre otras cosas, hemos visto el problema como en el último tiempo se han producido a propósito de cuando los carabineros se ven en esta situación. Y lo tercero, me parece que es el respaldo político de la autoridad. Es decir, hoy día los carabineros enfrentan una presunción de culpabilidad que ni siquiera los civiles la tenemos que enfrentar. Hoy día los carabineros, cuando se enfrentan a un proceso judicial, tienen que demostrar su inocencia, lo que vulnera cualquier principio del debido proceso. Hoy día, lamentablemente, tenemos que, o al menos tuvimos hace algunos meses, fuerzas políticas que inmediatamente veían a los carabineros, ya la Policía de Investigaciones, como culpables frente a cualquier hecho. Claro. El propio presidente tiene tweets y tiene declaraciones bastante lamentables llamando a refundar carabineros frente, por ejemplo, al caso del malabarista en Panguipulli. Entonces, cuando
que yo estoy de acuerdo que las personas puedan cambiar de posición, pero ¿qué explicación hay frente a ese cambio de posición? Porque a mi juicio es muy indeleble la posición de que simplemente porque hoy día estamos en el poder, estamos con una opinión distinta. Lo que pasa entonces en las cárceles, el actuar policial y el respaldo político, parte de lo que nos plantea José Francisco Lagos. Vamos a hablar con Mauricio y junto a ustedes más adelante respecto de cuál es el detalle de esta fusión legislativa, la ley Naín y también la ley Retamal, que se está discutiendo justamente en el Congreso, y cómo podría eventualmente proteger más a nuestros carabineros. Queremos comprender bien cuál es una, cuál es la otra, qué significa esta fusión de ambas, pero también quiero escuchar a Greti como cientista criminalístico. Greti, ¿cuál es tu visión del problema que vive hoy día el funcionario de Carabineros, el funcionario de la PDI o de Gendarmería? A mí me parece que finalmente todos los problemas que tienen relación con la policía hoy día están relacionados directamente con la educación. Nosotros necesitamos necesariamente tener policías que estén profesionalizados en las áreas forenses, que estén profesionalizados en las áreas delictivas. Hoy día tenemos técnicos trabajando en las policías y no profesionales. Y ojo, que también es súper importante que no necesariamente el sistema tiene que abocarse única y exclusivamente al trabajo científico que pueden aportar las policías. Yo creo que también sería un aliciente en este caso para el Ministerio Público tomar terceros actores de la sociedad, tomar terceros actores del Estado que también puedan participar y finalmente también darle causa y fin al problema que tenemos hoy día. O sea, tú apuntas directamente a la formación de nuestros policías. Efectivamente. Estamos formando policías técnicos y no policías profesionales. Efectivamente. Pero yo diría que ni eso, porque, a ver, pongámonos en un caso concreto, ¿no? En un contexto en el cual no se están llenando las vacantes para ingresar a la Escuela de Carabineros, que ya es un indicio grave, ¿no? Y esto no solamente ahora, sino se viene dando ya un tiempo en adelante. Fíjate, una persona, un joven, que entra a la Escuela de Carabineros, que muchas veces no tiene, digamos, todos los instrumentos que uno desearía respecto de un país más desarrollado en términos de la educación, ¿no? Formativa que se le puede dar, pero ingresa, ¿no? Y finalmente está 8 meses recibiendo un entrenamiento, 8 meses. Después de esto se le entrega un arma y se le dice, mire, ¿sabe qué? Usted forma parte de la fuerza policial y va a tener que ir a la calle, ¿no? A hacer que se respete la ley, ¿no? En un contexto donde tenemos grupos que cada vez cuentan con armas que son de mayor poder, ¿no? De fuego que las armas que tiene Carabineros. Pero no solamente eso, sino además se está expandiendo el fenómeno del crimen organizado. Entonces, si tú tienes un joven en esas características que le dices, mire, vaya a enfrentar a un grupo, digamos, de narcotraficantes, que probablemente las personas que operan con este grupo tienen mejor armamento y lo han disparado muchas más veces, entonces, ¿de qué manera tú le puedes exigir a la fuerza pública que realice bien su cometido? Yo entiendo la lógica de decir, ¿sabe qué? Vamos a establecer un estatuto especial para los efectos de esta legítima defensa, ¿no? Privilegiada. O sea, decir, mire, ¿sabe que cada vez que el carabinero utiliza su arma se va a presumir que lo utilizó bien? Pero ¿no será mejor tener mayores grados de formación profesional para que el carabinero pueda discernir efectivamente cómo utilizar esa arma de manera eficaz? Estamos concentrándonos en la ley. Sí. ¿Y alguien ha dicho algo respecto de inversión en mayor formación? Mira, revisamos justamente eso respecto de la ley. ¿Qué se está discutiendo en el Congreso en estos momentos? La fusión de dos materias legislativas, la ley Naín y la ley Retamal. Pero en particular, y según orden y prioridad que se ha establecido, es la ley antisecuestros, aumentar las penas para los secuestros, la ley antiarmas, la reforma a gendarmería, algo que es sumamente importante y de la cual se habla bastante poco, la ley antisicariato. Mira, nosotros hablamos de un programa completo del sicariato, una ley antisicariato. Entonces uno dice, bueno, le ponemos nombre, le ponemos apellido a las leyes, pero realmente van a ser efectivas. Control de extranjería, que podemos coincidir que es algo más urgente, y la fusión de Naín y Retamal. Concentrémonos en aquello, Mauricio, explícanos por favor qué es la ley Naín, qué es la ley Retamal y qué significa la fusión. Bueno, súper breve. En primer lugar, yo creo que es muy cuestionable colocarle nombres a las leyes, porque finalmente lo que ocurre con eso es que se distorsiona toda la discusión. Porque finalmente, por ejemplo, si yo encuentro que hay algo que está mal en la ley Retamal y lo expreso, entonces, bueno, se da a entender, como además figura pública, político, ¿no? Decir, oye, este señor está en contra del mártir de Carabineros, señor Retamal. Claro. ¿No? Entonces, eso distorsiona todo. Pero dicho eso, ¿qué es lo que establece la ley Naín? Establece básicamente que se excluye la posibilidad de acceder a penas sustitutivas a la prisión en aquellos casos donde existen atentados contra la integridad física de funcionarios de Carabineros, la PDI y Gendarmería. Pero analicemos un poco este tema. A ver. Fíjate,
Por ejemplo, un atentado grave en contra de un carabinero tiene una pena asignada que va de 10 años un día a 20 años de cárcel, los atentados más graves. Oye, un homicidio, ¿no?, en contra de un carabinero, 15 años un día a presidio perpetuo. Lo que pasó con la sargento Olivares. ¿Cuál es la lógica de esto? En nuestro sistema actual, si una persona es condenada por un delito, por una pena que sea hasta 5 años, entonces tiene la posibilidad de solicitar cumplir la pena en libertad. O sea, no va a la cárcel. Obviamente uno tiene que acreditar de que está en condiciones de cumplir la pena en el medio libre, pero habitualmente se otorgan estos beneficios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Acá se dice, mire, ¿sabe qué? Si son delitos de atentados en contra de la integridad de carabineros, PDI, gendarmería, nunca se va a otorgar ese beneficio, cualquiera que sea la pena a la cual usted sea condenado. O sea, si a uno lo condenan a 3 años, menos de 5 y un día, igual, digamos, usted tiene que cumplirla en prisión. Pero ¿qué probabilidad en el marco actual de sanciones respecto a atentados a carabineros se va a dar esa situación? Va a ser muy marginal. ¿Por qué? Porque las penas son 15 años un día, 10 años, que están muy lejos, ¿no?, del umbral para poder acceder a este beneficio. Entonces uno dirá, bien, uno podrá estar de acuerdo o no, pero ¿cuál va a ser la efectividad de esta norma en el caso concreto? Lo otro, se dice a partir de la ley Naim, mire, ¿sabe qué? Una persona que ya está condenada y que está condenada a una pena privativa de libertad, o sea, entró a la cárcel, esa persona no va a poder solicitar un beneficio de libertad, ¿no?, condicional. ¿Hasta cuándo? Hasta que cumpla 2/3 de la pena. Habitualmente el umbral es la mitad de la pena. Ya. Entonces acá se hace mucho más gravosa la pena. También habrá que ver, ¿no?, cuál es la efectividad en términos preventivos. Y esa es la ley Naim. Pero fíjense, está también la ley Retamal. Y esto es interesante porque la ley Retamal establece muchas normas para hacer más grave el estatuto, ¿no?, penal respecto de las personas que cometan atentados contra la policía. Mira, aumenta las penas de los delitos cometidos contra los policías. Eso lo habíamos dicho. Lo más llamativo es que la pena que hoy día existe respecto a homicidio de un carabinero que empieza en 15 años un día y termina en presidio perpetuo calificado, en ciertos casos empieza en presidio perpetuo, o sea, para toda la vida, simple, y termina en presidio perpetuo calificado. La diferencia entre uno y otro Beneficio, ¿no? es el beneficio, porque el presidio perpetuo dura durante toda la vida de la persona. En el primer caso, uno no puede solicitar beneficio hasta 20 años cumplida la pena, y el otro 40 años después que está cumpliendo la pena. Mira, te preparé una gráfica para apoyar. A ver, veamos la gráfica. Dice así. Dice así. Es importante los puntos que nos plantea, dice Mauricio. No, lo adelantaba Mauricio. Más castigos contra quienes atentan a la integridad física de carabineros, policía y gendarmería. Elimina la posibilidad de acceder a penas sustitutivas ante condenas por delitos contra carabineros, policía de investigaciones y gendarmería. Tal cual. Cumplimiento mínimo de 2/3 de la pena para optar al beneficio de libertad condicional. O sea, si te condenan a 30 años, tienen que pasar 20 para que tú puedas optar un beneficio. Antes era a los 15 tú podías optar un beneficio. Te condenaban a 15, 30. o sea, podías pedirlo a los 7. A los 7, exacto, a la mitad. Sanciones más duras, penas que partan desde el presidio perpetuo calificado en el caso de lo que estamos hablando. Sí. Lo que estábamos hablando. Pero a ver, hay varios temas que yo creo que son útiles también. Por ejemplo, al día de hoy, en términos de procedimiento, existen cuestionamientos si es que Carabineros, por ejemplo, controla identidad sin un indicio a personas que van en un vehículo motorizado y hacen una revisión del mismo, ¿no? Con esta ley se elimina, ¿no?, esa dificultad y se autoriza expresamente. También, y acá hay un tema que es relevante, se establece una legítima defensa que se denomina calificada. A ver, ¿no? ¿cómo es ¿Qué significa o privilegiada? A ver, para que se entienda, la legítima defensa te exime a ti de responsabilidad criminal si es que tú cometes un delito bajo determinadas circunstancias. ¿Y qué involucra esto? La norma general es que tú eres objeto de una agresión ilegítima, que además tú tienes la necesidad, ¿no?, racional de utilizar el medio de defensa que usaste, y además de que hay una falta de provocación por parte de quien se defiende. Esto no es, digamos, una pelea entre personas, entre medio, y dice, no, yo me defendí, tú defendiste. No, tiene que haber, digamos, una falta de provocación también de la persona que se está defendiendo. Hoy día en Chile existe la legítima defensa privilegiada, pero existe respecto de personas las cuales básicamente repelen, ¿no?, un ataque que consiste en que una persona entra a tu casa, a tu departamento o a alguno de los recintos que forman parte de lo mismo por un medio que no corresponda a aquel destinado a el ingreso. Perfecto. O sea, una persona que tú pillas en tu patio. Perfecto. Y que ingresó saltándose la bandereta. Tú tienes un arma de identidad. Tú tienes un arma de fuego, le dispara y ahí, ¿qué es lo que ocurre? Se presume
de que tú has actuado en legítima defensa. Tú no lo tienes que acreditar, Ya. sino se tiene que acreditar A al ver. revés de que tú no lo has utilizado. Hagamos lo siguiente. Mira, hemos revisado harto detalle. Tenemos la gráfica ahí. Yo quiero saber qué piensan nuestros invitados. Quiero que aprieten la chicharra, golpeen la mesa, me digan al tiro, esto no me gustó, esto no está mal. Veamos la segunda gráfica, Sí. querida Tamara, para ver de inmediato los últimos puntos. Mira, lo que decía Mauricio, presunción legal de que las policías han actuado justificadamente en términos penales. Ahí, Sí, pero ahí ¿en hay qué un punto consiste esto importante. para decirlo derechamente? Esto significa que en determinadas circunstancias en que la policía reacciona, utiliza, por ejemplo, su arma de fuego, se va a presumir de que lo hizo en legítima defensa y por lo tanto se presume de que actuó de acuerdo a derecho y que por lo tanto no tiene que responder criminal. Ahí hay un cambio gigantesco respecto de lo que tenemos Sí, hoy es día. que es el núcleo del tema. Endurecimiento de penas contra los responsables de atentar contra recintos policiales, vehículos y contra la policía, aunque no esté con uniforme. O sea, imagínate, no sé, me imagino un carabinero en una fiesta de civil un fin de semana, si se le ataca, la ley va a actuar de otra manera como lo hace hoy día. Permite efectuar controles preventivos a ocupantes de vehículos motorizados y registrar el interior de este. O sea, si esto se aprobase, no pasaría lo que pasó en el litoral. ¿Se acuerdan? Sí, En una maleta exacto. encontraron un arsenal y el tribunal lo decretó un procedimiento erróneo y quedaron libres. Eso no pasaría. De lo que hemos nombrado y debatido y conversado, ¿qué, José Francisco, te llama la atención? O tú dices, esto está pasado, o derechamente no corresponde. A ver, es que la ley penal tiene dos grandes objetivos. Uno es la prevención particular y otro es la prevención general. Y yo creo que hoy día estas leyes que apuntan a tener mayores efectos comunicacionales, y no es casualidad de por qué tengan nombres particulares, porque buscan un efecto comunicacional que es de prevención general, es decirle al delincuente, ojo, que si tú cometes este delito, tu sanción va a ser más dura que la que tenías antes de esta ley. ¿Estas leyes son populismo penal? No necesariamente. Ah. Yo creo que una cuestión es que aprovechen el momento comunicacional y otra distinta es populismo penal. Es decir, populismo penal es decir, no sé, le damos pena de muerte a todo aquel que insulta a un carabinero. Eso es populismo penal, ¿verdad? Pero esto está todo dentro del campo de lo discutible y acá en esta materia no me parece que hay verdad revelada respecto a dónde está el límite. Ya. Pero lo que sí me parece que es relevante es que, ¿por qué yo insisto en el punto del diagnóstico? Porque hay un punto que señala Mauricio que me parece que es muy relevante, es ver, bueno, cuántas veces el problema ha sido que, por ejemplo, los que agreden a carabineros son aquellos que han salido con algo, la libertad condicional o con algún beneficio carcelario cumpliendo alguna de estas penas. Porque ahí son dos preguntas. Una, ¿va a evitar que ocurran este tipo de delitos o va a sancionar de manera especial a quienes o busca evitar que se repitan situaciones del pasado? Y yo creo que ahí se mezclan varios temas. Por ejemplo, a propósito de lo que hablamos de la formación de las policías, ¿cómo puede pasar también, que esto tiene que ver con otro tema, pero muy relacionado también, por qué las policías detienen una y otra vez a las mismas A las mismas personas personas, los conocen y perfecto. salen en libertad al día siguiente? Bueno, yo creo que por ahí también va. Es decir, esto no simplemente es una cuestión contra quienes agreden a carabineros, sino que también cómo pensamos nuestro sistema punitivo Sí. en general de forma más compleja. Me parece válida el punto. Ahora, en tu caso, Paz, ¿consideras que la ley Naín, la ley Retamal, van a ser efectivas a la hora de proteger a carabineros o la labor policial? Yo creo que le falta algo. A ver. Yo creo que le falta esto de tener las manitos al aire, a la vista. Porque ¿A esta qué te refieres con eso? ley tiene que ir acompañada de otras medidas. Ley de tránsito, sin vidrios polarizados, las manos del conductor a la vista. O sea, esto ya está pasa en otros países. Por lo tanto, toda ley, si el tipo tiene la mano abajo y saca una pistola, nos va a matar a otro carabinero de nuevo. Por lo tanto, eso es lo que pasa, eso es la realidad. El carabinero quiere revisar un vehículo y resulta que no sabe lo que está dentro porque están todos los vidrios polarizados. O sea, claramente esto debe ir con una ley de tránsito que también valide todo estos procesos y que dé garantías para el carabinero. O sea, él es un ser humano y necesitamos que él, al fiscalizar, tenga toda la vista. Y respecto de la presunción legal de que las policías han actuado justificadamente en términos penales, ¿qué visión tienes tú, Paz? Yo creo que es lo que corresponde. Si tuviéramos una formación policial, no de 8 meses como la tenemos hoy día, que claramente eso no forma nadie, ni un instituto técnico. Por lo tanto, claramente yo ahí estoy con Greti. Con Greti porque, o sea, 8 meses
cuando tú tomas un carabinero, lo sacas de una población, la mayoría de los carabineros son vulnerables, son de familias vulnerables, lo sacas de una población, lo formas en 8 meses y después lo mandas a la misma población. Entonces el tipo que está delinquiendo era amigo igual, Era su vecino, chico, su amigo. en el colegio. Entonces cuando te toca buscar la imparcialidad no la puedes encontrar. Sí. Antiguamente la formación de carabineros era mejor. Bueno, antiguamente era de 2 años. Sí, Pasamos a 8 meses pero porque además- necesitábamos sacar muchos pero carabineros. además Y ahora volvemos a 2 años. tomaban a luego. los funcionarios y lo mandaban a una unidad que no era de la misma casa. Hoy día se manda a la misma casa, por lo tanto te encontré con tus vecinos. O sea, la formación policial también tiene algunos criterios que han fallado. Hablemos de formación, Greti. Hablemos de formación. ¿Cuál es la formación que reciben nuestros carabineros hoy día versus, por ejemplo, la formación que recibe PDI? A ver, la diferencia entre una y otra la verdad es que no es tan amplia en cuanto a conocimiento. En realidad lo importante de dar cuenta es que la formación que se les da a carabineros y se les da a la Policía de Investigaciones hoy día no es profesional, no abarca todas las áreas del conocimiento que ellos requieren, por ejemplo, para enfrentar un procedimiento como el que falleció la carabinera. A ver, si lo pongo detengámonos ahí. si lo pongo en otra perspectiva, hoy día tenemos un delito donde tenemos 3 personas que están detenidas. Sí. Yo me pongo en el caso de que esas 3 personas no estuvieran detenidas hoy día y no supiéramos quiénes son los responsables de la muerte de la carabinero. ¿El aparataje policial tendría la capacidad de poder buscar a esas personas? Yo creo que ahí es donde me refiero a la profesionalidad. Yo creo que ellos no tienen la capacidad profesional para llegar al final del éxito de la investigación. Entonces, cuando hablo de capacitar a alguien, por ejemplo, un perito balístico, que va a ser en este caso muy importante, requiere formación en matemática, requiere formación en física, requiere formación en armamentos específicos, y eso hoy día no lo entrega ninguna de las Pero policías. ahí yo A ver, discrepo José Francisco. porque se está poniendo un caso como hipotético para dar un diagnóstico general. Porque dice, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera detenido a las personas? Pero están detenidas. Entonces, a contrario censo, uno podría asumir, bueno, entonces sí está la formación de los carabineros adecuada que detienen a las personas, porque no está ahí el problema. A mí me parece que es verdad que hay un problema de formación porque se privilegió la velocidad de que salieran más carabineros formados y salieran a las calles. Pero hay una cuestión estructural de, por ejemplo, de que la dirección de tránsito solamente la podían ejercer hasta hace poco, Sí. solo carabineros y no, por ejemplo, los guardias municipales. Exacto. Y eso se cambió. Pero- por ejemplo, cargo administrativo. Hoy día muchos carabineros están siendo ocupados para Labores cosas administrativas, administrativas, sí. para ¿Permiten? podrían Sí. estar en la calle. Una cuestión que vemos todos los que hemos ido alguna vez al aeropuerto. El control migratorio lo hace la Policía de Investigaciones, personas que están preparadas para usar una pistola. Sí. ¿Por qué tienen que estar esos funcionarios ahí? Si perfectamente podría ser un servicio civil el que controle el ingreso o la salida del país. Yo lo Entonces, entiendo, pero vuelvo un paso atrás. Lo que planteaba Greti respecto de formación, y ella habla del procedimiento de esa Permíteme noche. eso. La sargento Olivares, si hubiese recibido otra formación, si hubiese tenido otro equipamiento, si hubiese ido en un auto blindado, ¿se habría salvado? No, en rigor no lo sabemos, pero yo me pregunto, ¿hubo errores en el procedimiento? es difícil saberlo porque habría Ni siquiera que se todo pudieron lo- bajar del auto. Es No que- tuvieron cómo es que repeler eso es lo de los fondo. disparos. A mí me parece que, y es una cuestión que salió los últimos días, y lo comentaba Mauricio también al inicio, que decía, el nivel de las armas a las que se están enfrentando los carabineros no es una cuestión mejor de utilizar el arma que tienen, es darle las herramientas adecuadas para que enfrenten de manera disuasiva a los delincuentes que tienen un poder de fuego mucho mayor. Claro, yo al de esperaría Carabineros. que Carabineros, cuando van en dupla, paz, Permíteme. en un procedimiento, llegan a un lugar, si ven que el delincuente está con armamento pesado, pueden abrir la maleta y encontrar un armamento con el cual contrarrestar. Ahora, con la formación que tienen nuestros carabineros, ¿podrán manejar eso? No lo sé. Mira, Greti tiene razón en el punto de la formación, porque, por ejemplo, el caso del carabinero muerto en Pedro Aguirre Cerda. La llamada al 133 fue que había un tipo con un arma. No puede llegar un carabinero con un revólver de 6 tiros. Por lo tanto, ¿qué pasaría en otro país? Llegaría SWAT. Aquí Claro, hay un problema de claro. formación. Y también, Y otro problema que hay, que también tiene que ver con la formación, que en el momento en que tú recuperas la evidencia, la cadena de custodia de la evidencia se pierde y por lo tanto al delincuente lo tenía en una semana fuera. O sea, hay un problema de formación, como dice Greta. Y finalmente también es súper importante
que el resultado de la investigación tiene que ver necesariamente con la profesionalidad de las personas. Hoy día Carabineros está cuestionado desde los procedimientos que genera y hay una sociedad que no está respondiendo finalmente a esa confianza. Y eso es finalmente porque no son profesionales. Si hoy día estuviéramos frente a personas que van a responder de la mejor forma frente a un procedimiento policial, necesariamente no vamos a tener la capacidad de poder dudar. Yo ahí agregaría que, sí, claro, puede que no sean lo profesionales que se requiere, pero no por responsabilidad del carabinero que está ahí. No. Es el Estado que no les ha su dado empleado. las Es que herramientas ese es para que sean el los Estado profesionales su que empleado. les Es que damos. ¿sabes lo que pasa? El problema que cuando se va generando, ¿no?, un discurso que utiliza finalmente este fenómeno de la delincuencia como un insumo político electoral, es muy difícil poder generar un análisis y hacer observaciones como esta, porque uno podrá decir, mire, ¿sabes qué? Hay un problema de formación en Carabineros. Entonces, esta persona está en contra de Carabineros, ningunea a Carabineros, ¿no? Y nosotros tenemos que respaldar a Carabineros. Respaldar a Carabineros es darle una mejor formación y mejores instrumentos para que realicen su labor. Claro. Hacer una revisión acerca de lo que está mal al interior de la gestión de Carabineros es estar a favor de Carabineros. Y me da la impresión que en todo lo que se ha hablado durante los últimos días no está ese análisis. Es un blanco y negro. Y yo recojo lo que se ha planteado acá. Muy bien, hay muchas cosas que por lo menos a mí me parece que pueden ser inútiles o cuestionables. Pero también hay algunas medidas que acá pueden ser relevantes, como por ejemplo la posibilidad de facilitar lo que es la revisión en controles preventivos que realicen las policías respecto de automóviles, por ejemplo, resguardando también de que no exista arbitrariedad o abuso, ¿no? Y eso ya existe, yo diría que el marco para poder evitarlo. Respecto de la legítima defensa privilegiada, esta de decir, ¿sabe qué? Nosotros siempre vamos a presumir que Carabineros cuando utiliza su arma de fuego lo hace de buena forma, a menos que se demuestre lo contrario, porque es una presunción que puede ser derribada, eso también hay que señalarlo. No es que se señale patente de corso, ¿no? Van Carabineros a tratar de responder a la toma de un colegio con armas semiautomáticas. No, eso no es. Claro. Pero claro, se va a presumir durante el proceso de que actuó bien, a menos que se demuestre lo contrario y mientras se investiga. Pero acá también hay otro tema que es de fondo, que dice relación con lo siguiente. Frente a estos problemas tenemos dos posibilidades. Bajar los estándares o aumentar la calidad, digamos, ¿no? Bajar los estándares es decir, ya sabe que vamos a presumir que siempre utilizan bien la fuerza, da lo mismo, abuso. O vamos a decir, oye, ¿sabe qué? Invirtamos harto en formación, mejoremos las armas. Este es un tema clave. No puede ser que un carabinero con un revólver de 6 tiros vaya a enfrentar a una delincuencia que utiliza armas automáticas o semiautomáticas. Y en ese sentido me parece bien la idea, pero incompleta, de permitir que lo utilicen los carabineros este tipo de armas. Pero, oye, después de 8 meses, tú le vas a entregar un arma automática, una UCE a un carabinero para que vaya a la calle a repeler el delito, tiene que ser formado. Y eso falta en la discusión actual. Cuando se habla de respaldo a Carabineros, para mí también tiene que ver con otra institución que está a cargo de nuestro sistema punitivo, Gendarmería. Gendarmería debiésemos, el país, a través de Gendarmería, debiese garantizar el proceso de reinserción. Hoy, lamentablemente, no está garantizado. Son excepcionales, son honrosas las excepciones. Y el problema es que tampoco garantizan reinserción, sino que tampoco nos pueden garantizar que no se nos van a escapar. O sea, el señor Eduardo Fuenzalía se fugó de la cárcel de Valparaíso, uno de los imputados, uno de los 3 imputados por el delito de la muerte, el asesinato de la sargento Olivares. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el historial de estas personas? ¿Era primera vez que cometían un delito o tienen su prontuario destacado en el mundo del delito? La nota es de Sebastián Castillo. ¿Quiénes son estas personas? Lo revisamos a continuación. Tenía 21 años de servicio, era madre de 2 adolescentes de 15 y 12 años. Estaba a solo meses de pasar al retiro. Rita Olivares era la sargento segundo de Carabineros, quien el pasado domingo 26 de marzo falleció tras ser alcanzada por un disparo en un procedimiento policial del robo de una casa. La bala se alojó en su cabeza. No tuvo tiempo ni siquiera de alcanzar a bajarse del vehículo para atender el procedimiento cuando recibió el disparo que le costó la vida. Pero su compañero y el carro que llegó en apoyo hicieron uso de sus armas de fuego para defenderla y para defender y lograr la detención de uno de los involucrados en este asesinato. ¿A cuánto más la ambulancia, por favor, agilícemela? ¡La ambulancia! ¡Acaba de llegar la ambulancia!
A solo minutos de llegar al hospital local de Quilpué, la funcionaria falleció producto de la gravedad de sus heridas. La indignación en esa ciudad y todo el país fue inmediata. Carabineros, tras un frenético operativo, logró dar con los involucrados de este hecho. Así es, no tiene ninguna explicación. Esta persona estaba cumpliendo condena por otros delitos cometidos previamente y se fugó de la cárcel con algunos de sus colegas, algunos de ellos presuntamente también partícipes de este hecho, han estado más de 2 años prófugos del cumplimiento de esa condena. Eduard Fuenzalida Leiva, 28 años, en el 2013 fue condenado a 21 días de prisión remitida. En el 2018 se vio involucrado en una riña, aunque la fiscalía determinó no proseguir con la investigación. Lo más grave de este sujeto ocurrió en el año 2021, cuando junto a otros internos escapó del complejo penitenciario de Valparaíso, quitándole el arma de servicio al custodio y dándose a la fuga por la puerta principal. Miguel Acevedo Tauda, 26 años, fue detenido por Carabineros en agosto del año pasado por conducir un vehículo robado. El juzgado de garantía de Limache lo dejó en prisión preventiva por posible peligro de fuga, pero el mismo tribunal fijó una fianza para que éste pudiera quedar libre mientras durara la investigación, hecho que se concretó 2 días después. 7 meses después, Acevedo Tauda es detenido por presunto homicidio de la sargento segundo Rita Olivares en Quilpué. Luis Martínez Conde Riesco, 27 años, fue detenido durante la tarde del lunes por la PDI. En el 2016 había sido condenado a 5 años por robo con violencia, pero en el 2020 recibió un indulto presidencial otorgado por el expresidente Sebastián Piñera. ¿Hubo un fallo en el sistema judicial? ¿Cómo es que estos sujetos seguían libres en las calles de nuestro país? ¿Faltó diligencia por parte del Estado para volver a detenerlos? Ahí está el contexto que nos hace el Seba Castillo, periodista del Tiempos Violentos, acá en Vía X. Miguel Acevedo entonces, libre porque pagó una fianza de 800.000 pesos. El señor Eduard Fuenzalida Leiva estaba en la cárcel de Valparaíso, tenía desde muy joven, desde los 14, 15 años, y tenía prontuario, un historial ligado al delito. Se fugó de la cárcel en el 2021, quebrantó una condena de 10 años. El que estamos viendo ahí en pantalla, ¿cierto? Está en la cárcel, se fuga, quebrantó una condena de 10 años por robo con intimidación. Y se fue en una fuga que además fue bien cinematográfica. Saltaron varias vallas, hicieron un hoyo en una parte de la celda, logran salir mientras están repartiendo el pan en la mañana, una cosa increíble. Entonces yo digo, bueno, la gente se va a las cárceles simplemente cuando quiere, ¿no? Es terrible, pero en algunos casos es así. Y Luis Martínez Conde Riesco, el caso que ayer conocimos que había sido indultado por el presidente Piñera a partir de este proyecto de ley que salió en pandemia, cuando el 2020 se aprueba por la mayoría en el Congreso indultos. Es finalmente el Ejecutivo el que decide esta persona que ya llevaba 2/3 de la condena se vaya indultado para la casa, y ahora nos reencontramos con él tristemente en este delito de homicidio a la sargento de Carabineros Rita Olivares. El indulto vuelve a estar ahí en la palestra. ¿Qué les parece a ustedes? Greti, abro contigo. Es una herramienta válida, debiese terminarse este tema de los indultos. ¿Qué piensas respecto de la figura del indulto? Vuelvo a lo mismo que estaba planteando anteriormente. Yo creo que todo hay que hacerlo con profesionalidad. Los indultos son válidos, absolutamente, cuando hay un protocolo detrás que justifica lo que tú estás haciendo. Cuando eso no existe, pasan cosas como esta. Juan Francisco, yo hoy día escuchaba en la mañana a un reo. No, reo, ya no se usa la palabra reo, se usa... Interno, muchas gracias. Y él dice, yo fui indultado por el 2020 por Piñera, ¿cierto? Y yo me he logrado reinsertar. Él hablaba en la radio, en público. Me he reinsertado, me ha costado, pero nunca más delinquí. Entonces se puede, hay excepciones en la reinserción. La culpa no es de Piñera, la culpa no es de Boric respecto de indultos. O sea, la culpa es de los que hacen el filtro de los papeles que llegan arriba. El que llega arriba, firma nomás. Chuta, ¿es así? ¿No es así? ¿Qué visión tienes tú de los indultos? Ahora, a mí me parece que son dos situaciones distintas, porque el indulto general que fue a propósito de la pandemia fue una medida pedida por las instituciones de derechos humanos a propósito del hacinamiento que hay en las cárceles y los riesgos de contagios que había, y se establecieron
requisitos objetivos donde cualquiera que cumpliera esos requisitos podía estar dentro de ese indulto. Es decir, aquí no hubo arbitrariedades o distinciones particulares respecto a qué persona entraba o salía de la cárcel. Y en ese sentido me parece que los criterios estaban bien utilizados, porque de hecho a tal punto que fue aprobado de forma mayoritaria por el Congreso. Es decir, es una situación muy distinta a los indultos particulares que vimos ahora con el presidente Boric, donde no hay un criterio único ni objetivo para liberar a esas personas, a esas 13 personas de la cárcel. Estos indultos, por ejemplo el del 2020, eran indultos donde la idea era conmutar la pena, es decir, no eran personas que iban a quedar en libertad, sino que simplemente iban a tener arresto domiciliario. El gran problema, y probablemente con algún, esto ya es política ficción, estoy inventando, pero no sería raro que alguno de los indultados por el presidente Boric vuelva a delinquir, porque aquí hay una especie de carrera delictiva donde la cárcel, como comentamos antes, es un paso más. Un grupo muy pequeño de personas cometen la gran mayoría de los delitos en Chile. Sí. Y si no trabajamos contra esa realidad, da lo mismo si aquí hay criterio objetivo o no para indultar, la reinserción no ha sido posible y además probablemente esas personas vuelvan a delinquir, lo que a mí me parece que es un mal mucho más grave para extirpar. ¿Estás de acuerdo, Paz? Debiésemos enfocar los esfuerzos en quienes están recurrentemente asociados al delito. ¿Qué te parece la figura del indulto? Que no creo que se me quede en el tintero. Mira, a mí la figura del indulto me parece que hay que revisarla. Yo creo que es válido, sí es válido, pero quizás deberíamos tener causales, no sé, deberíamos generar un sistema que no sea cualquiera, sino enfermos terminales, gente que en realidad requiere un estado de humanidad para volver a su casa después de haber cometido delito o tener una historia de delito, algo que en realidad convenza a la gente de que se indultó por humanidad y no por un tema ideológico. Porque digamos que los indultos del presidente Boric fueron de manera ideológica y eso nos perjudica a todos, ¿no? Perjudica la legitimidad del proceso de los indultos. A ver, a mí me gustaría señalar que todos los presidentes han indultado, ¿no? Han indultado a personas vinculadas al narcotráfico, han indultado a personas que han cometido delitos graves, ¿no? En contra de las personas. Y por lo tanto, digamos, yo creo que aquí nadie puede lanzar la primera piedra respecto de los indultos. Las personas que indultó el señor Piñera, fuera del indulto general, ¿no? Que efectivamente se tramitó por ley, también podrían reincidir. Porque indultó el señor Lago, la señora Bachelet, también podrían reincidir. Todos podrían reincidir. Obvio, es una posibilidad. Pero el problema yo creo que respecto a la facultad del indulto es que es básicamente una potestad que se radica en el presidente de la República a nivel constitucional y que la puede ejercer libremente, ¿no? Sí. Por eso toda la discusión acerca de la constitucionalidad era un poco artificiosa, porque todos sabemos que tiene esa potestad. Es razonable en el siglo XXI, 2023, que tengamos esa atribución radicada en una persona y que la puede ejercer de manera meramente potestativa. Yo creo que no, porque además no se ha ejercido de una manera que yo diría es excepcional por ningún presidente. Porque se ha hablado que es para resguardar la paz social. Está bien, puede haber, digamos, una situación donde se pudiese justificar, pero ni siquiera es eso, porque han sido bastante amplios. Entonces yo creo que es bueno repensarlo, por lo menos en los términos en que está. Yo no creo que en un Estado de Derecho en forma debiesen existir estas atribuciones radicadas en un presidente de turno. Es una medida medieval, que una persona concentra el poder respecto de si una persona sale o no sale de la cárcel. José Francisco quiere opinar, yo sé que Paz también tiene su visión. Greti Hoffmann también lo hará a la vuelta de la pausa comercial. Regresamos de inmediato, no se vayan.